día de hoy voy a exponer sobre precursores reformistas y precursores separatistas. Definición de precursores. Fueron todos aquellos personajes de amplia visión que con sus ideas o acciones propugnaron la independencia del Perú, preparando así el terreno para posteriores realizaciones o acontecimientos. Los precursores. Entre los precursores podemos distinguir dos grupos, los precursores separatistas y los precursores reformistas, donde los primeros tenían una postura moderada frente a la relación con España. No pensaron en una separación definitiva como en el caso de los separatistas, quienes afirmaban y reconocían el pleno derecho de los pueblos americanos a gobernarse por sí mismos. Los precursores se dividen en dos grupos. A. Precursores reformistas. Se basan en el principio de que para mejorar la condición de los peruanos era preciso que se diera cumplimiento a la legislación paternalista de la corona, pues las leyes eran buenas, pero eran los malos funcionarios las que las distorsionaban. Principales precursores reformistas. 1. José Baquijano y Carrillo. Él leyó en 1781 un documento dirigido al virrey en el cual criticó el sistema colonial. 2. Toribio Rodríguez de Mendoza. Introdujo las ideas liberales de la Ilustración en el Convictorio de San Carlos. 3. Hipólito Unanue. Formó parte de la Sociedad Amantes del País, en la que se discutieron las ideas de autonomía. B. Precursores separatistas. Se basan en el principio de que las invocaciones pacíficas y las estaciones ante las autoridades existentes no conducen a ningún resultado positivo, porque todo el aparato colonial se asentaba en la explotación, sumisión y dominio del pueblo. Sus máximos representantes fueron: 1. José de la Riva Agüero. Escribió las 28 causas para la independencia de América en 1816. 2. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Redactó la carta a los españoles contra el gobierno español. 3. José Faustino Sánchez Carrión. Aprovechó sus dotes de orador para lanzar duras críticas al sistema colonial y defender los ideales republicanos. Hoy voy a hablar sobre Hipólito Unanue. Nos dice que fue un médico, también fue un naturalista, fue un meteorólogo, catedrático y también fue un político. Y nos dice que fue un político de los más importantes en la independencia de Perú. Y también nos dice que fue un precursor peruano, y también les voy a decir que también fue considerado como un precursor y un prócer peruano en independencia y fue de los más importantes. Y también nos dice que fue un reformador de la medicina y fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, actualmente facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como podemos ver acá en imagen sobre Hipólito Unanue. Y también les voy a decir cuándo nació y cuándo falleció. Nos dice que nació el 13 de agosto de 1755 y nos dice también que falleció el 15 de julio de 1833. Y también les voy a decir cuáles fueron sus padres, dónde fue su educación y también cuáles fueron sus premios. Sus premios fueron el Orden El Sol del Perú. Fue educado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como les dice acá. Y su padre fue Miguel Antonio Unanue y Mortalibet. Su madre fue Manuela Pavón y Salgado de Arajo. Muchas gracias. Mariano Alejo fue uno de los precursores de la independencia del Perú y sirvió a su país en cargos públicos. Y sus padres eran Blas Alvarez y María Vera. Y estudió en el Colegio de San Juan Bautista y se graduó de doctor en teología. Se graduó en Derecho Civil y se graduó en la Universidad de Chuquisaca. Y su maestro fue José Antonio Medina, quienes influenciaron en sus ideas liberales. Para lograr incorporarse al Colegio de Abogados de Lima, escribió sobre la preferencia que deben tener los americanos en los empleos de América, pero fue impedido. Este discurso circuló de forma clandestina en 1820 y fue publicado y se convirtió en un precursor ideológico. El precursor Mariano Alejo menciona que los americanos tienen un derecho a que viene de naturaleza, y otro que se desprende de los servicios y los méritos. Don José de San Martín lo nombra fiscal de Alta Cámara de Justicia en 1821. Fue asociado a la Orden del Sol
Formó parte de la Comisión para la Constitución de 1822. San Martín le dio poder para que los represente y gestione ante el gobierno de Ramón Castilla su pago por libertador. Se jubiló el 22 de noviembre de 1852 con una pensión de 4.800 pesos anuales y falleció en Lima el 15 de febrero de 1855. Gracias. Buenos días, hoy día les voy a hablar sobre los precursores de la independencia y entre algunos de ellos les voy a hablar sobre José Faustino Sánchez Carrión y voy a hablarles algunos datos sobre él. Él nació el 13 de febrero de 1777 en Huamachuco, en Ciudad de la Sierra Norte del Perú. Sus padres fueron don Agustino Sánchez Carrión y doña Teresa Rodríguez. En su juventud se instaló en Lima para estudiar ley San Real con Victorio de San Carlos, donde tuvo como maestro al ilustre Toribio Rodríguez de Mendoza. Llegó a ser profesor de San Carlos y aprovechó sus datos de oratoria para lanzar duras críticas contra el sistema colonial y defender las ideas republicanas. Durante el protectorado de don José de San Martín, encabezó la oposición a sus planes monarquistas, argumentando a favor del sistema democrático en el periódico La Abeja Republicana. Firmaba sus artículos con el pseudónimo El Solitario Sayán. Fue diputado del primer Congreso Constituyente, destacando como el principal redactor de la primera Constitución de Perú. Cuando Simón Bolívar llegó al Perú, se convirtió en su principal consejero, por lo que el Libertador lo nombró ministro general en 1824. Fue Sánchez Carrión quien gestionó los recursos necesarios para el Ejército Unido Libertador, vencedor de Junín y Ayacucho. También firmó la convocatoria al famoso Congreso de Panamá. A los 38 años de edad fue víctima de la tuberculosis, enfermedad que lo llevó a la muerte en el pueblo de Lurín el 2 de junio de 1825. Les voy a mostrar una imagen que ahí está José Faustino Sánchez Carrión. Gracias. Méndez y la chica. Nació en el siglo XVIII. Fue sacerdote y político peruano. Participó del grupo de amantes del Perú y fue clérigo en Lima. Lo reclutaron para que formara parte de un grupo que escribía un periódico que se llamaba En el Curio Peruano, que hablaba sobre cosas de independencia, muchas cosas independentistas. También que fue creado en 1791 y 1795 en Lima. Fue un prócer de la independencia del Perú. Falleció en el siglo XIX. Buenas tardes con todos. Hoy día voy a exponer sobre un prócer de la independencia, llamado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Nació en la aldea de Pampacolca, en la Sierra Arequipeña. Sus padres fueron el hacendado Gaspar Vizcardo y Guzmán y su madre llamada Manuela de Sá y Andía. Vivió sus primeros años en su pueblo natal. Luego viajó al Cusco para estudiar en el Real Colegio de Nobles de San Juan Bernardo. En 1760 falleció su padre e ingresó al noviciado en la Compañía de Jesús en el Cusco. Su hermano José Anselmo también se inició como novicio en la misma orden, pero en el año 1767 el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de España y sus dominios, por lo que fueron arrestados y llevados a Lima, siendo luego embarcados rumbo a España. O sea, ellos estaban en Lima y los embarcaron a España. Seguimos. Fue transportado y desembarcado de las costas de los estados pontificios. La corona española le prohibió bajo pena de muerte volver al Perú y también comunicarse con los suyos. En 1781 se enteraron de la rebelión de Tupac Amaru II y pidieron ayuda a las colonias españolas en América para lograr emancipación porque conocía el idioma quechua, o sea, era quechua blanco. Juan Pablo adoptó el nombre de Pablo Rossi y su hermano Anselmo el de Antonio Vallesi. Ellos viajaron en incógnito por si tenían que adoptar otros nombres.
para no ser descubierto, claro. En el año 1782, Vizcardo llegó a Londres y escribió una carta al gobierno británico pidiendo enviar una expedición hacia Sudamérica para conquistar el pueblo de Buenos Aires, destinado a convertirse en la base para el avance hacia el territorio del Virreinato del Perú. Él fue un jesuita y escritor peruano, precursor de la independencia hispanoamericana. No, ven como dicen, es un personaje muy importante para esta independencia. Bueno, seguimos. En el año 1791 inició otro viaje a Londres. Esta vez fue sin la compañía de su hermano, ya que había fallecido en el año 1785. Pasó por Francia, convulsionada por la Revolución, donde redactó su famosa carta que lo hizo saltar a la fama, llamada Carta a los Españoles Americanos, publicada de manera póstuma en el año 1799, en la que incitaba a los criollos de la América Española a luchar contra la opresión de la corona y formar un Estado soberano. En 1795 llegó a Londres, donde vivió hasta su muerte. Enfermo y empobrecido, falleció en febrero del año 1798. Antes de morir, dejó sus papeles a un ministro de Estados Unidos en Inglaterra, llamado Rufus King, quien escogió la Carta de los Españoles Americanos escrita en francés. Luego lo tradujo al idioma español, versión que lo publicó en el año 1801. Obras. Su primera obra, llamada Carta de los Españoles Americanos, lo hizo saltar a la fama, como yo mismo dije. Fue autor de muchos escritos, entre ellos los siguientes de acá. El segundo fue Proyecto para independizar América Española, el ensayo histórico sobre los disturbios de América Meridional en 1780. Esbozo político sobre la situación actual de la América Española y sobre los medios de estrategia para facilitar su independencia. Y el último fue llamado La paz y la dicha del nuevo siglo, exhortación dirigida a todos los pueblos libres o que quieren serlo por un americano español, escrito en el año 1797. Y hoy voy a hablar sobre un precursor de la independencia del Perú. Voy a hablar sobre Gabriel Aguilar. José Gabriel Aguilar Narvarte nació en Huánuco el 18 de marzo de 1775. Sus padres fueron Salvador Aguilar y Clara Narvarte. En su juventud trabajó como minero en Chile y Argentina. También estuvo en España, donde aprendió las ideales de la Revolución Francesa. Trayectoria de Gabriel Aguilar. Fue declarado héroe de la independencia peruana y meritorio del país en el año 1803. Fue el autor y primer actor de la conspiración del Cusco. Aguilar es el octavo nieto del Inca Huáscar, el último emperador legítimo del imperio Inca Tahuantinsuyo. A su regreso al Perú se estableció en Cusco para dedicarse a la minería. Luego se hizo amigo del abogado Manuel Ugalde Ceballos y juntos planearon un levantamiento por la independencia del Perú. ¿Cómo murió José Gabriel Aguilar Narvarte? Gabriel Aguilar fue declarado, capturado y procesado y condenado a muerte. Murió ahorcado en la Plaza Mayor del Cusco el año 5 de julio de 1805. Así es como murió ese precursor de la independencia del Perú. Gracias. Amaya pasa, Chacarimanda, Amaya pasa, Taita, Amaya pasa, Chacarimanda.
19 de marzo del año 1740 en Surimagua, provincia de Tinta, actual Perú. La rebelión de Túpac Amaru. Las razones de la rebelión de Túpac Amaru fueron principalmente por la explotación de indios y por la falta de trabajo. Túpac Amaru presentó un pedido formal en el cual exigió que los indios fueran liberados de los trabajos inhumanos que se realizaban en las minas. No escucharon a Túpac. La audiencia de Lima no lo quiso escuchar. Entonces Túpac Amaru tomó medidas más serias. Él, junto con hombres, niños y ancianos, formaron un ejército libertador. Pequeños grupos asaltaron depósitos y casas mineras. Abuelos y niños se dedicaron a las fábricas de armas. Nuevas transformaciones. Su movimiento produjo transformaciones internas y amplias, resonancias en América. Nació en el año 1782 en la villa San Pedro de Chorrillos, Lima, en la época del virreinato del Perú. Padres. ¿Quiénes fueron sus padres? Fue un pescador chorrillano, José Apolinario Olaya, y su madre se llamó Melchora Balanda. Él es el segundo de 2 hermanos. Niñez. Se crió en una familia humilde, indígena, que vivía de la pesca en la villa de San Pedro de Chorrillos, ranchería de pescadores al sur de Lima. Desde niño se dedicó a la pesca artesanal y a la venta de pescado. En 1823, durante la ocupación de Lima por el ejército realista, se ofreció como emisario secreto, llevando cartas entre Lima y Callao, y fue informante del estado de las tropas españolas al gobierno republicano del Perú. En momentos en el que el presidente José de la Rivadeneira se encontraba refugiado en el Callao. Fue descubierto y detenido por los españoles el 27 de junio de 1823. Por Un caudillo político venezolano. Nació en Cuba en 1879. Falleció en Ciudad de Nueva York en 1873. En 1816 ingresó a la República, fue el ejército de la República de Venezuela. Participó en diferentes campañas independistas. En 1816 triunfó en la batalla de Mata de Río. En enero del mismo año se reunió con Bolívar y después de unir se llama el puerto, donde Páez fue reconocido como jefe general y civil de Venezuela, y Bolívar fue reconocido como presidente de Venezuela. En las anteriores campañas se